Wojtovich. Wojtovich. Sí. ¿Tu mamá de qué ascendencia es? Ucraniano. Ucrania. Milagros de Garribia, Lopoja, Lopójar. O sea, tu mamá es descendiente de Ucrania. ucraniano. Eso, muy bien. ¿Y desde cuándo estás en el ballet? Desde los 8 años. por ahí. 8 años. ¿Cuántos años tenés? 11 años. 11 años. ¿Desde cuándo estás bailando? Desde los 4 años. Primero mi hermana entró y luego fui yo. En este momento mi hermana es la profesora. Nos vamos a Asunción y venimos acá y hacemos viajes a veces a Punta del Este. En el año 1936, ellos vinieron acá, mis abuelos, mis padres. Bien, los caballeros. Proximidad de la guerra, entonces los eslavos se largaron buscando Paraguay. Todo inmigrante que se vino de Europa, y no de Europa, sino de otros países cercanos, pasaron lo que pasaron todos inmigrantes, que no era nada fácil. Difíciles y muy duros. Si uno ahora recuerda cómo ellos vivieron, no sé, uno dice que eso es un cuento chino, como quien dice, sí. Y si le decimos que esto era monte, los chicos se ríen que no creen, y que ahora ya hay asfalto, ¿no? Así que pasaron de todo hasta falta de comida. No sabían el idioma castellano y eso también le costó muchísimo. Para pedir algo para comer, ¿cómo le pedís? Gracias al trabajo de todas las personas que estaban dentro del país, muy pronto también se acostumbraron a labrar la tierra. Paraguay es algo especial. Imagínate vos, no solamente en nuestra tierra, sino hasta fértil en la producción de una familia. Saliendo a otros países y conociendo lo que es el Paraguay, yo creo que nosotros estamos en un país bendecido por el Señor. Y ya nosotros, digamos, de la descendencia de mi padre, todos hemos nacido aquí. Mi padre fue de nacionalidad polaca, mi mamá fue de nacionalidad ucraniana y yo me casé con un bielorruso, nacionalizado paraguayo. Así que estamos bendecidos por Dios y gracias a nuestros padres que eligieron este país. Y mira, acá en Coronel Bogado no tenemos más de 9 inmigrantes, los que vinieron muy jovencitos, con 3, 4 años que vinieron. A veces hasta lagrimeo, porque mi padre, por ejemplo, si iba a ver su bandera ucraniana flamear en nuestra plaza, iba a llorar. Y eso yo creo que cada inmigrante que dejó su bandera, dejó su país y vino acá, las lágrimas le corren.
Ya está la comisión que está, el jurado, que se va a elegir la reina. Para estos momentos siempre preparamos la reina, siempre.